Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, soy Dani, ¿cómo están? Hoy hablaremos sobre un tema que me encanta saber qué se va a llevar este 2024, hacer como un escenario de 10 cosas o las 10 cosas más importantes que veremos en cuanto a moda, accesorios, tendencias del 2024. Si te gustan las tendencias de moda, pues estás en el lugar que debes de estar. Gracias por tu like, obviamente por comentar como siempre y por suscribirte si eres nueva. Así que vamos a empezar. En el primer lugar tenemos los metálicos, chicas. Siguen los metálicos y bueno, algo que no va a desaparecer, y esto es para que se sientan confianza en los outfits que van a utilizar este año nuevo en invierno y que van a utilizar este 2024, el plateado. El silver sigue fuertemente, no se va a ir a ningún lado, si bien veremos también tonos dorados, pero se sigue concentrando en la moda en este plateado intenso y veremos absolutamente todas las prendas. Es algo que sigue, que puedes seguir comprando y que lo vas a utilizar tanto en zapatos, faldas, vestidos, mucho vestido plateado. Creo que el boom del silver sigue y seguirá. Así que siéntete en confianza si ves un vestido por ahí plateado que te guste. Uno de los cortes que también veremos muchísimo y que se vieron durante todas las pasarelas, todos lados, es el corte halter. Es decir, blusas o tops halter que te van a hacer ver más sensuales, más femeninas y que te van a estilizar la figura. Si quieres verte sensual, pues es una forma muy elegante de crear outfits elegantes, pero muy sensuales. No es lo mejor que digamos para el triángulo invertido, para los cuerpos triángulos invertidos, pero podemos hacer algunas adaptaciones que más adelante veremos y que seguramente te van a funcionar. En sí es un corte que me encanta, que es muy lindo porque dejas ver los hombros y veremos muchos vestidos bastante sencillos, pero con este corte que es verdaderamente bello. En cuanto a la silueta, chicas, de los vestidos, estamos viendo que se empieza a abrir un poco, seguimos adaptando ya desde este 2023 un poco, pero definitivamente el 2024 veremos más la figura en A. Eso quiere decir que los vuelos, los vestidos se abren un poquito y eso es una característica de lo femenino, de ver la cintura y de hacer algo así como una silueta de reloj de arena. Bueno, en lo personal me funciona muy bien cuando quiero tapar un poquito la cadera o que no sea tan obvia, entonces ahí es cuando viene este corte y durante el verano lo utilizaremos mucho, ya saben, con estos vestidos volados y aprovecharemos obviamente en conjunto con el cuello halter y será un año 2024 lleno de feminidad. En el número 4 seguiremos, chicas, viendo todo el 2024 los trajes, es decir, el traje estilo caballero, pero ahora vamos a dejar un poco al lado, no quiere decir que se vaya por completo, la figura oversize, ¿no? Estos blazers grandes, ya sabes, que te quede todo flojo. Ahora veremos lo acinturado, veremos esos blazers que te crean cintura y en algunos casos, obviamente en los desfiles, se vieron en todos los desfiles, hombreras bastante anchas. Aquí siempre lo ideal es no exagerar porque mientras más ancha y salida y moderna y hombruda sea este corte del blazer, pues menos tiempo va a durar dentro de lo que es la post pasarela o será un poquito menos duradero que si compras algo con una hombrera sí marcada pero no tan exagerada. Ese es como si quieres hacer compras inteligentes, trata de reducir un poquito el tamaño de la hombrera, pero sí vamos a aprovechar la parte entallada de la cintura, que eso me encanta porque hace figuras muy bellas de cuerpo y acinturan sin tener mucha cintura. Las temporadas de frío veremos nuevamente con mucha fuerza el abrigo teddy, es decir, estos abrigos grandes estilo teddy, bombers teddy, o sea, todo lo que tiene que ver con este textil teddy que es súper acolchonado y que obviamente hace alusión a una colcha, ir súper a gusto. Si hay alguna de ustedes que todavía tiene sus abrigos teddy de hace un par de años, bueno, van a volver a agarrar mucha fuerza.
y es algo que se va a utilizar mucho, ya saben, con los jeans, lo van a trasladar también a momentos elegantes, así que yo, por ejemplo, todos mis abrigos Teddy's los tengo guardados porque es algo que me gusta y que, bueno, si vinieran o no vinieran, en este caso hasta para estar en casa son deliciosos, es como traer una colchita. Así que hay que tener en cuenta que estos abrigos van a estar muy en boga y se van a estar viendo ya desde este año en la calle. En el sexto lugar tendremos el estampado de mar de conchas. En sí, las conchas será algo que estaremos viendo mucho, las estrellas de mar, pero muy enfocado a las conchas, solo que lo veremos creo que de un ángulo un poquito más moderno, de repente chiquititas o de repente súper grandes, o depende haciendo un estampado alusión a las conchas. Es como algo un poquito, llevado un poquito más moderno, y creo que es bastante lindo porque llevar este tipo de estampados en el verano los puedes transportar desde la ciudad a la playa. Creo que es un estampado bastante funcional. Ya hemos utilizado bisutería de conchitas, collares, pulseras. Bueno, ahora viene este print agarrando mucha fuerza y lo veremos mucho como una alternativa a todos los lisos que veremos. Hablemos de las transparencias. Creo que una de las modas 2023 que yo dije pues debería de morir son las transparencias enteras, ¿no? El ver absolutamente todo el cuerpo o las piernas. Ahora las transparencias creo que se retoman, no dejan de estar en boga, pero creo que retoman un otro ángulo tapando ciertas partes del cuerpo o la parte alta de cintura a rodilla con un textil y de repente la parte de la falda con otro textil transparente, es decir, tapado, destapado. Creo que es una buena alternativa, me parece que tiene mucho más elegancia y le veo como más salida a lo que es cómo vestirnos día a día, tus outfits de la semana, o cómo crear outfits elegantes pero modernos sin llegar a traer cosas que pues nos incomodan y incomodan a los demás. Creo que es una alternativa bastante inteligente. Ya lo he vivido esto. Esta es una boda que obviamente ya la estamos rehusando. Las que tengan por ahí de mi edad se acordarán que esto ya lo hemos usado y creo que es una alternativa bastante linda para quedar como en un punto medio. En octavo lugar tenemos lo que sería el color burgundy y el bordeaux. Obviamente ya viste cuál es el color 2024, ¿verdad? O sea, el color del año. Si no lo has visto, te lo voy a dejar al final de mi video para que sepas cuál es el color del 2024, cuál es el color que Pantone nos dio como el enfoque total. Pero fuera de ese color del 2024, veremos muchísimo el bordeaux y el burgundy. Ya saben, entre tinto moradoso que va a viajar entre estos dos colores y que va a llenar el espacio que dejamos del rojo tan fuerte, del viva magenta, de todos estos colores que dejamos este 2023. Ahora lo veremos también en un total look, o sea, todo de un color, o sea, pies a cabeza, y también lo veremos en distintas texturas, ¿no? Utilizando el mismo color, pero de repente utilizando estilo piel, utilizando algún tejido, o sea, cambiando de textiles para que tenga un poco de dimensión, de luz y profundidades, pero creo que es un color hermoso que en sí siempre vas a poder encontrar un color adecuado para cualquier tono de piel, porque algunos tendrán unos trasfondos más cálidos y otros tendrán unos trasfondos, un color de fondo más frío, y esto hace que podamos viajar entre todas las tonalidades y todas nosotras lo podamos utilizar, lo cual se me hace súper interesante. Chicas, hablemos ligeramente de la Belt Pack. La Belt Pack es esta bolsa o cangurera o bolso de cintura que obviamente vuelve a tomar fuerza. Casas como Louis Vuitton no la ha dejado. Creo que ha hecho mucho énfasis en darle distintos bolsos a este estilo de bolsas, llevándolos cruzados, llevándolos en la cintura. También la casa Coco Chanel. Ya hemos visto que ha sacado YSL, Yves Saint Laurent. Todas las grandes marcas y las grandes casas tienen por ahí un belt bag que se puede adaptar, Celine. Creo que es una tendencia donde se mezcla la elegancia, el sport, el chic, el casual, y en lo personal me gusta mucho.
Y una de las que más me gusta, porque se me hace que se ve muy futurista, es el textil estilo buzo, ya saben, como estilo neopreno, todos estos textiles sintéticos que son rígidos, que se ven ultra modernos. En lo particular, yo tengo una sudadera muy linda me parece que es de H&M, tiene perlas, tiene este tipo de textil y se me hace lindísima. También me gusta mucho en ropa que se vea como muy lineal, en un solo color, te hace ver muy sofisticada. Y de repente todas estas prendas que son sport chic, que son deportivas, se ven más chic y se pueden ver bastante de alta gama si las combinas, pues ya sabes, con los accesorios y complementos indicados. En lo personal se me hace muy linda, muy estética, porque aparte con su rigidez te encuadra muy bien el cuerpo y te da figura, no sé, es algo muy especial esta tela, y en lo personal cada vez que viene lo agradezco porque se me hace muy elegante, pero algo no tan común y corriente, digamos, algo que se ve diferente. ¿Ustedes qué opinan? Y bueno, chicas, espero estas 10 tendencias les haya gustado. Por ahí les paso que si se están haciendo de bomber jackets, la bomber jacket se va a hacer un poquito más corta. Y hablando de vestidos, también vendrá todo lo que tiene que ver con el cottagecore, que ya sabes, es este vestido que se ve un poquito como más campesinón, que tiene holanes, que tiene varios cortes, que ya lo hemos estado utilizando. Bueno, lo seguiremos viendo como de un lado un poquito más bohemio, pero es algo que ahí está, que da mucha feminidad y que de repente es como la tendencia que nos hace tocar piso, tierra, verdes, ir hacia afuera. Es algo que nos acerca con la naturaleza. Muchas gracias, chicas. Díganme qué les parecen las tendencias, cómo ven venir este 2024. Esto se los digo para que se pongan bastante vivas a la hora de ver algo en las tiendas, cuando ven que a nadie le hace caso a un tipo de prendas, cuando ya nos empiezan a empujar un poquito de qué es lo que va a venir en la siguiente temporada y no lo sabemos ver. Bueno, ustedes ya van a ir bastante bien preparadas y van a decir, ay, esto lo voy a poder aprovechar y lo estoy comprando a muy buen precio. Así que, chicas, buzas para la temporada de descuentos. Espero que les haya gustado este tipo de videos. Pónganme sus recaditos aquí en mi comunidad y mil gracias por suscribirse, por su like, y seguramente nos vemos en mi próximo video. Les mando un abrazote y felices fiestas. Chao, chao.